Les saludo, muy queridos hermanos. La liturgia de la palabra de hoy nos pide hacer memoria viva de nuestro patrono universal y que en este año se le está rindiendo júbilo porque hace 150 años fue declarado, repito, patrono universal de la Iglesia. Me refiero a San José. Por tanto, la palabra de hoy nos dice de una realidad grande. Y comienza la primera lectura diciendo: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Es el comienzo de un diálogo entre el rey David y el emisario de Dios, el profeta Natán, quien aparece por primera vez en el Antiguo Testamento. Aquí se trata de que David tome conciencia a través de las palabras del profeta Natán de que él no se crea tan importante, que no se imponga la vanidad ni la arrogancia, sino la temporalidad de un cargo que Dios le va a conferir y que le va a recordar mediante el profeta que David no le va a construir ningún templo. Era una preocupación del rey. Esto le va a tocar a su descendiente, a su hijo Salomón. Aunque sea para su consuelo, su dinastía y su reino estarán para siempre seguros bajo la protección del Señor y que su trono quedará establecido para siempre. En esta esperanza está la semilla de lo que es el Mesías, la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Esta promesa se considera uno de los textos más significativos del Antiguo Testamento. En este texto la iglesia primitiva supo ver desde el principio el sentido de la descendencia davídica de Jesús, de su linaje humano. Jesús no podía descender de cualquier familia judía, sino debía estar entroncado con la realeza. José, el humilde carpintero, el que va a ser las veces de su padre adoptivo, pertenecía a este linaje según el Evangelio de Mateo. Y por tanto, Jesús será el nuevo rey de Israel que instaurará un reino definitivo, un reino de presencia, de gracia, de amor, de perdón. Los reyes desde entonces aparecen o parecen estar enraizados con Dios, idea que hoy nadie defiende. Solamente hay un rey de reyes, señor de señores, Jesús de Nazaret. San Pablo, en la lectura de hoy, subraya que la fe es la que justifica y salva, no el cumplimiento de una ley. Y la fe dará la posesión del mundo como herencia. Los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que tienen fe en Jesucristo, sean de la nación que sean. Algo que a los judíos no les gustaba, pero que Pablo amplía a todas las gentes y pueblos que pongan su fe en Jesucristo el Señor. ¿Cómo está nuestra esperanza? Es la pregunta de hoy. En Cristo, que es la roca firme, sostenemos nuestra fe. Y allí el Señor nos sostiene. Después del destierro, los judíos daban mucha importancia a las genealogías, a la procedencia de los antepasados. Así pretendían demostrar su arraigo y su pertenencia al pueblo de Israel y a un clan familiar determinado, de la tribu de Leví, de la tribu de Benjamín, etc. Por eso aquí se dan saltos temporales y se nombran antepasados. Mateo subraya el hecho de que Jesús es descendiente del rey David, y esto es evidente en cada paso. Lo espectacular del amor de Dios que entronca a su Hijo en el linaje humano, en orden a su padre adoptivo que va a ser José. ¿Qué importancia tiene José, guardián y custodio del Redentor? Su paternidad
su misión, su valentía, su silencio, su dulzura, su ternura, su coraje. El Papa Francisco ha escrito una carta apostólica dedicada a San José, Patris Corde, es decir, con corazón de padre, donde se destacan de José. Bueno, en primer lugar, el Padre amado, el Padre de la ternura, el Padre de la obediencia, de la acogida, de la valentía creativa, el Padre trabajador y el Padre en la sombra. Qué grande José. Y aún así seguimos a su Hijo Jesús, el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.